damos gracias por esta oportunidad. Queremos, Señor, suplicar tu presencia de entendimiento, de sabiduría y también a nuestra maestra. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, queridos maestros. Gracias por la paciencia y la perseverancia de estar aquí para poder cerrar la última sesión relacionada a evaluación de los aprendizajes. Habíamos comentado hace 2 semanas atrás que la intención era poder cerrar este tiempo atendiendo el instrumento que por excelencia nos va a ayudar a reconocer los desempeños de nuestros alumnos a través de descripciones concretas, puntuales, y sabemos que nos estamos refiriendo a las rúbricas. La semana antepasada hablamos acerca de ellas, hablamos y comentamos con ustedes, compartimos con ustedes la diferencia o la clasificación, mejor dicho, la clasificación que las rúbricas permiten hacer, ¿no? La sesión anterior vimos las rúbricas holísticas, vimos cómo un desempeño se desagrega de tal manera que el profesor pueda, a partir de la comprensión del desempeño, generar las descripciones necesarias para los diferentes niveles de desempeño. Y quedó pendiente para hoy el poder revisar las rúbricas analíticas, que en la misma estructura, en el mismo sentido, pretende establecer estas escalas de desempeño, estos niveles de desempeño, de tal manera que tanto profesor y estudiantes tengan claras las condiciones, tengan claras las características que el producto tiene que tener cuando va a ser elaborado y después cuando va a ser evaluado. Así que sin mayor preámbulo, vamos a compartir las diapositivas y les pido su atención. Antes de terminar, vamos a hacer una rápida revisión de cuestiones fundamentales relacionadas a las rúbricas. Habíamos dicho hace 2 semanas atrás, en la sesión 6, que las rúbricas tienen 2 tipos, ¿no? Las globales o holísticas y las analíticas. Y habíamos comentado de que la diferencia puntual es que las rúbricas analíticas sí consideran una columna adicional a las descripciones en las que se coloca la categoría y escribo allí en la diapositiva, se agrega una etiqueta al criterio. Si es que voy a evaluar coherencia, consideraré coherencia. Si es que voy a evaluar ortografía, le pondré ortografía. Por eso se llaman analíticas, mientras que las globales holísticas no le ponen nombre, no le ponen etiqueta a estos criterios y describen de manera directa qué es lo que se espera de los estudiantes. En la sesión anterior trabajamos la rúbrica que vemos frente a nosotros y nos abocamos al área de comunicación, primero de secundaria, la competencia escribe diversos textos y tomamos para el ejemplo la capacidad de adecuar el texto a la situación comunicativa. Lo que vemos allí, ustedes ya lo tienen, es como insisto lo que trabajamos en la sesión anterior y solamente quisiera que notemos que el nivel de logro está en la parte izquierda, pero no hay criterios definidos. Todos los criterios que estamos evaluando están en el descriptor, ¿no? A manera de prosa, y por eso es que hemos diferenciado los diferentes niveles de desempeño desde el inicio, que es C, hasta el logro destacado, que es AD. Esta es una rúbrica holística. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de rúbricas analíticas, que es el tema de hoy? Para que nosotros podamos contrastar bien los ejemplos, y darnos cuenta cuál es la diferencia puntual, decidí utilizar la misma área, la misma competencia y el mismo grado. Y vamos a darnos cuenta que el primer procedimiento no cambia. En este caso, lo que tenemos frente a nuestra vista no es la rúbrica, sino es el primer paso para diseñar una rúbrica. En la parte superior, área, grado, competencia. En este caso no solamente estoy tomando la capacidad de adecuar la situación comunicativa, sino también organiza y desarrolla las ideas, además de utilizar las convenciones del lenguaje. Son 3 capacidades que vamos a utilizar para la elaboración de esta rúbrica. Ahora, quisiera que miremos en el cuadro que está en la parte de abajo
los desempeños, tal cual aparecen en el currículo nacional, y al costado derecho los criterios, las etiquetas que son las que van a marcar la pauta de cada uno de los criterios que vamos a evaluar. Entonces, si usted es profesor de secundaria y tiene especialidad en matemática, en sociales, en ciencias, no se desanime, porque lo que nos interesa mostrar aquí es el procedimiento de construcción de la rúbrica. Y sí quisiera resaltar 2 veces, con negrita y entre comillas, que generalmente la tentación que vamos a tener es generar criterios que no necesariamente se desprenden de los desempeños. En el caso de comunicación, el ejemplo que tenemos frente a nosotros, si hablamos de escribir un texto de cualquier tipo, y ojo que escribimos textos en todas las áreas, en casi todas las áreas, podríamos generar criterios a priori, ¿no? Ortografía, coherencia, dominio del tema, uso del vocabulario, la calidad de la letra, el uso de recursos adicionales, la extensión del texto. He visto rúbricas que hablan del número de faltas ortográficas permitidos, y yo puedo utilizar una serie de criterios que pueden ir desde los más generales hasta los más específicos, y digo tentación porque esto podría invitarme a alejarme de lo que los desempeños están pidiendo. Entonces, la recomendación es, son las competencias, las capacidades y los desempeños, puntualmente, los que orientan los criterios de evaluación. Si usted determina cuáles son los criterios de evaluación desde los desempeños, es libre de agregar otros, considerando que son estos criterios desprendidos de los desempeños los que le garantizan que ese estudiante está logrando lo que necesita en el año. Por lo tanto, los criterios que usted va a aumentar, si es que desea aumentar, no pueden tener la misma relevancia que estos, porque estos son, vamos a llamarle así, prioritarios, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, tengo la rúbrica analítica, el primer desempeño relacionado a la primera capacidad dice: adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. En la sesión anterior analizamos muy al detalle este desempeño y decíamos que está compuesto por 2 elementos principales: la adecuación del texto a la situación y además, después del punto aparte, el mantener el registro formal o informal. Son los 2 aspectos más importantes. En la última línea nos añade un criterio más. Dice, seleccionando diversas fuentes de información complementaria. De allí es que podemos deducir que los criterios que saltan a la vista son 3. Primero, el nivel de adecuación o adecuación, como lo he colocado. Segundo, el uso de registro, qué tipo de registro utiliza. Y el tercero, el uso de fuentes. Hasta aquí el tema se presenta sencillo. Bajamos al siguiente desempeño. Es más extenso y lo que vamos a notar es que nos da muchas pistas relacionadas a los criterios que tenemos que mirar en un texto cuando lo evaluamos. El desempeño dice: escribe textos de forma coherente y cohesionada. Lo he puesto en negrita, ¿no? Esto es muy importante. Después desarrolla esa idea y dice: ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales y las desarrolla para ampliar o precisar la información sin digresiones o vacíos. Hasta aquí está desarrollando lo que tiene que ver con coherencia. ¿Por qué coherencia? Ordenar las ideas en torno a un tema, no salirme del tema. Establecer la jerarquía de las ideas. Primero, las ideas principales y las ideas que complementan esa idea principal están alrededor. En tercer lugar, dice que estas ideas además son ampliadas, ¿no? Una dificultad que tienen los niños cuando empiezan a redactar es que sus oraciones son muy cortas, no las amplían, y este es un tema de redacción que implica vocabulario, dominio de tema, pero también la coherencia necesaria para no hacer reiteraciones. Y no solamente nos presenta la necesidad de ampliar las ideas, sino de precisar la información. Miren este equilibrio que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes.
sin digresiones o vacíos, ¿no? Tiene que ir todo en una redacción coherente. Punto seguido. Estructura una secuencia textual, es decir, está argumentando o está narrando, está describiendo. Hay alguna estructura de base que se suele trabajar con mucho énfasis en el área de comunicación. Y dice que todo el texto responde a esa estructura de una forma apropiada. Luego habla del tema que tiene que ver con cohesión, porque dice, establece relaciones lógicas entre las ideas, como por ejemplo, relación de consecuencia, de contraste, de comparación, de disyunción, a través de referentes y conectores. Los noveles en redacción lo que suelen hacer es establecer una lista de oraciones que literalmente las ponen en lista, y cuando el profesor les hace la recomendación que no lo coloquen en lista, sino de manera como escrito en prosa, empiezan a poner un punto seguido y a colocar la lista, pero en prosa. Y entonces, ¿cómo tenemos que ir trabajando con nuestros estudiantes para que ellos establezcan estas relaciones a través del uso de conectores? Esto tiene que ver con la cohesión. Y otro aspecto importante, incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos propios de los campos del saber. Si es ciencia, si es geografía, si es historia universal, etc. De aquí, de todo este desempeño, yo obtengo claramente 3 criterios: la coherencia, la cohesión y el vocabulario. Ahora, puede surgir la pregunta, ¿tengo que utilizar estos 3 términos? No. Usted es libre de bautizar al criterio con un término obviamente asociado al desempeño, pero sí es recomendable que de acuerdo a la edad de los estudiantes, esos criterios les quede claro a ellos. Probablemente un niño de segundo o tercero de primaria difícilmente va a entender coherencia. Un jovencito de primero o segundo de secundaria le va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Es una recomendación. Tercer desempeño. Vamos con la tercera capacidad. Utiliza recursos gramaticales y ortográficos. Nos ponen un ejemplo, ¿no? El punto aparte para separar párrafos. No es el único, ese es solo un ejemplo. Que contribuyen al sentido del texto. Emplea también algunos recursos textuales y figuras retóricas. Cuando hablamos de figuras retóricas, generalmente estamos pensando en textos literarios. Por lo tanto, no aplicaré este aspecto o este criterio si es que estoy hablando de textos funcionales o textos académicos. Dice con distintos propósitos para aclarar ideas y reforzar o sugerir sentidos en el texto, para caracterizar personas, personajes y escenarios, y para elaborar patrones rítmicos, aquí nos están hablando de textos líricos y versos libres, con el fin de producir efectos en el lector como el entretenimiento o el suspenso. De aquí se desprenden algunos otros criterios: el uso de una buena ortografía, el uso de recursos textuales y el uso de figuras retóricas. Lo he puesto con un asterisco porque, como señalo, corresponderá a cierto tipo de textos y no a todos. ¿Qué tenemos hasta aquí? Los desempeños son los que me marcan la pauta, de los desempeños se derivan los criterios, y yo podría añadir algún criterio más teniendo muy en cuenta que los que se derivan de los desempeños son los prioritarios. ¿Qué sucede si esto no se da de esta forma? Corremos el peligro de que nuestros estudiantes saquen una A, un 20, atendiendo a otros aspectos que no son relevantes o que son menos relevantes que los que hemos revisado. Si yo ya tengo los criterios establecidos, ahora empiezo a trabajar mi rúbrica de manera analítica, yendo criterio por criterio. Lo que tenemos frente a nosotros en la pantalla nos muestra este proceso, ¿no? En el encabezado, lo que nos corresponde trabajar, he dejado allí la capacidad de adecua, porque esos 3 criterios se desprenden de esa capacidad, y en este caso he decidido trabajar sobre 3 niveles, 3 momentos, ¿no? El inicio, el proceso y el logrado. Recuerden que cuando hablamos de escalas de estimación, decíamos que lo recomendable es tener 4 niveles, porque generalmente la tendencia es ubicarnos en el proceso. Con las rúbricas sucede lo mismo. La recomendación es tener 4 niveles. Yo estoy considerando 3, uno por espacio
que tengo a disposición, y 2, porque los desempeños están tan bien planteados y ahora les voy a mostrar cómo voy jugando, cómo voy relacionando los términos para que quede claro qué es lo que espero del desempeño de mi alumno. Entonces vamos con el primer criterio, adecuación. Lo primero que tengo que completar es la primera columna, ¿cuándo es logrado? Una forma muy práctica es copiar esa parte del desempeño que habla de adecuación y pegarla, tal cual. Es lo que yo he hecho, ¿no? Adecúo el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Está pegada tal cual. En el caso de uso de registro, lo mismo, mantiene el registro formal o informal, adaptándose al destinatario. Y la última parte, disculpen la reiteración, uso de fuentes, seleccionando diversas fuentes de información complementaria. Tendría que haber dicho selecciona, ¿no? Disculpen el lapsus, por favor. Entonces, el desempeño está desagregado, por eso se llama analítica, en el nivel logrado. Ahora bajo al proceso. ¿Qué tiene que pasar en ese texto para saber que mi alumno está encaminado, pero aún no ha logrado lo que tiene que alcanzar al término del año? Porque ojo que estas rúbricas son anuales. Yo puedo utilizar esta misma rúbrica para todos los textos que voy a trabajar. Si ustedes gustan, hay profesores que en lugar de colocar adecúa el texto, colocan adecúa el texto descriptivo, adecúa el ensayo, y lo único que cambio es el tipo de texto. Pero en estructura, la intención es que la rúbrica no cambie, porque lo que estamos trabajando son capacidades, y las capacidades no se mueven, no cambian a lo largo de todo el año. Entonces, bajo esa premisa, desarrollo de capacidades, yo tengo aquí algunas capacidades que tengo que asegurar. La adecuación es la primera. Cuando mi alumno está en proceso, yo diré, adecúa parcialmente el texto a la situación y solo considera algunos de los 5 elementos que revisamos en la sesión anterior. Por eso es que no los vuelvo a leer. De los 5, si solo considera 2 o considera 3, yo voy a decir que está en proceso, aún no tiene el desempeño logrado. ¿Qué pasa respecto al uso de registro? En lugar de mantener el mismo registro formal o informal de acuerdo al destinatario, en este caso empieza con un tipo de registro, pero varía su forma de expresarse hacia el destinatario a lo largo del texto. Por eso dice allí, adaptándose parcialmente a los destinatarios. A veces usa un registro y a veces usa otro. Y en el caso del uso de fuentes, el logro dice, selecciona diversas fuentes, es decir, hay más de una y son variadas. En el proceso solamente ha seleccionado alguna fuente de información. Y el nivel de inicio, que algunos piensan o podemos pensar que solamente es decirle no a todo, es importante describir qué significa estar en inicio. En este caso, el texto no concuerda o concuerda escasamente con la situación comunicativa, se aprecia relación solo con 2 de los elementos, puede ser el tipo de texto o el propósito, pero no los otros aspectos, y por lo tanto el estudiante tiene que vincularse más con la situación de comunicación sobre la que está escribiendo. En el tema de uso de registros, este registro varía y parece que perdió de vista al destinatario porque el estudiante escribe a la deriva, ¿no? No está enfocado en un destinatario específico. Y finalmente, no hay fuentes de información complementaria. Estos criterios y estas descripciones corresponden a la primera capacidad. ¿Qué pasa con la segunda? Vamos a referirnos a los criterios de coherencia, cohesión y vocabulario. El ejercicio es similar, he roto y quebrado el desempeño, lo he pegado en la columna de logrado y a partir de lo que el estudiante tiene que lograr, ahora describo el proceso. Entonces, si es que considerábamos logrado escribir el texto de forma coherente, todo el texto, consideraré en proceso, y lo he puesto en letras rojas, escribe buena parte del texto en forma coherente, pero aún hay digresiones, ¿no?
El logrado, me dice, ordena las ideas en torno a un tema y las jerarquiza en subtemas e ideas principales. Y además de eso, amplía o precisa información sin digresiones ni vacíos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando está en proceso? Logra poca ampliación o precisión, es decir, sus ideas o son muy cortas o son muy difusas, demasiado abiertas. Cuando a veces hablamos de descripciones, hay descripciones tan generales porque utilizan adjetivos muy abiertos. Entonces, para nosotros, estar en proceso significará o tus oraciones son muy cortas, aunque sí están encaminadas en una idea central, pero te falta ampliarlas o te falta precisión para estas. Y el segundo aspecto del criterio de coherencia, estructura una secuencia textual, argumentación, narración, descripción, la que fuere. En este caso de proceso afirmamos que estructura una secuencia, pero obvia la estructura en algunas partes del texto. Por ejemplo, si está redactando un ensayo, sí plantea una tesis, sí plantea los argumentos que sustentan la tesis, pero no hace una conclusión. Se olvidó de la conclusión. O si está trabajando un texto expositivo, hace una buena introducción, pero no plantea de manera clara la relación causa-efecto en el cuerpo, se pierde en una descripción probablemente, aunque sí hace el cierre. El no tener clara esta estructura en su redacción hará que este estudiante sea ubicado en un nivel de proceso. Y en inicio, el texto muestra poca coherencia, las ideas no están asociadas a un tronco, las logra ordenar en relación a un tema, pero no las jerarquiza. A veces vemos textos que tienen la idea central al inicio, reaparece al centro, termina al final, no se ha alimentado de ideas complementarias, no se aprecia tampoco la ampliación o precisión de la información, o hay digresiones o vacíos, ¿no? Está diciendo muchas veces lo mismo y obvia información importante que tendría que estar, por ejemplo. Y fuera de esto, la estructura del texto la tiene totalmente difusa, ¿no? No es que se ve la estructura y la pierde en algún momento, que sería un proceso, sino que no se aprecia en la redacción esa estructura argumentativa o descriptiva o narrativa que queremos apreciar. Bajo esa misma lógica, redactamos o revisamos el criterio de cohesión. Aquí hablábamos del establecer las relaciones lógicas entre las ideas utilizando conectores y utilizando referentes. ¿Qué sucede si el estudiante está en proceso? Utiliza estos conectores o referentes solo algunas veces y no siempre que el texto lo demanda. Nos damos cuenta en la redacción que el texto exige, pide el uso de ciertas conexiones y esas no están solo algunas veces, por lo tanto el desempeño está en proceso. ¿Cuándo estaría en inicio? Cuando las ideas no están cohesionadas, están sueltas, ¿no? Hay punto seguido, punto seguido, punto seguido, punto aparte, y no hay conexión entre ellas. Respecto a vocabulario, el tema es más sencillo, el desempeño es muy claro, un vocabulario pertinente al tipo de texto que está trabajando y el uso de sinónimos y términos temáticos. Bien, en proceso faltará alguno de estos aspectos o si hace uso de un vocabulario pero no de forma pertinente, y en el caso de inicio hablaríamos de un vocabulario pobre o insuficiente. Teniendo establecido este proceso, sí es importante señalar, antes de avanzar con la siguiente capacidad, lo he dicho ya en otras ocasiones, elaborar una buena rúbrica demanda tiempo, pero cuando esta rúbrica está bien ejecutada, llega para quedarse, ¿no? Recomendé también, recuerdo en alguna sesión anterior, que esta rúbrica sea revisada por otros maestros, de tal manera que sea validada. Y vamos a empezar a ponerla en práctica y a darnos cuenta que efectivamente su uso se puede perennizar. Todo lo que dure el currículo nacional, que tiene para rato. Aquí sí consideré importante hacerles un plus, o un paréntesis, si queremos decirlo así. Hay una capacidad que no está incluida en la rúbrica que tiene que ver con la reflexión del estudiante, la evaluación de su propio texto. Y para este proceso de reflexión y evaluación tenemos 2 desempeños. Cada desempeño
está orientado a cómo el estudiante evalúa su producto y tenemos subrayados los mismos aspectos que aparecen en la rúbrica que acabamos de revisar. El ajuste del texto a la situación significativa, ese primer criterio, la revisión de la coherencia, la revisión del uso de conectores, la revisión de la ortografía, la revisión del vocabulario. Y entonces no tiene mucho sentido hacer una rúbrica o una descripción por niveles de los aspectos que ya están descritos en la rúbrica que acabamos de revisar. Entonces, la sugerencia, lo he colocado allí como recomendación, deje que los estudiantes revisen su texto con los criterios que se han definido en la rúbrica que acabamos de revisar y puede utilizar una escala de estimación para ver si efectivamente su texto cumple con todo lo que tiene que cumplir o la misma rúbrica. Es decir, esa rúbrica no la va a utilizar solo el profesor. El estudiante también puede utilizar la misma rúbrica para autoevaluarse. Al autoevaluarse, estamos generando un círculo virtuoso, porque poco a poco él se va a ir apropiando de los criterios de evaluación y eso lo va a perfilar como un potente aprendiz autónomo. El aprender a aprender no depende de nuestra búsqueda en Internet. No, el aprender a aprender depende de que soy capaz de generar los procesos cognitivos para guiar mi proceso de aprendizaje. Y un aspecto clave para este aprendizaje autónomo es el reconocer los criterios de logro. Cuando un estudiante es capaz de decir, este es mi texto, y me doy cuenta que el nivel de adecuación, el uso de la ortografía, el nivel de coherencia, el nivel de cohesión puede mejorar, de verdad que lo estamos haciendo demasiado bien. Así que impulsemos a nuestros estudiantes en este proceso de revisión, autoevaluación y coevaluación. Bien, sigamos. Vamos a hacer alguna recapitulación importante. El uso de las rúbricas implica ciertas ventajas que no debemos perder de vista. Primero, son ventajosas porque al ser descriptivas acercan al estudiante a comprender qué estamos esperando de su actuación. Cuando hablamos de actuación, de su exposición, de su producto, de su texto, de su boletín, de lo que vaya él a preparar, ¿no? El estudiante se da cuenta, sabe qué espero de él y sabe cómo tiene que hacerlo para que esto se identifique como un logro. Es el qué y es el cómo lo que me describe una rúbrica. Segundo, nos garantiza una evaluación objetiva, porque ya no va a depender de mi criterio, entre comillas, sino que al estar descrito lo que se espera del estudiante, yo no voy a vacilar tanto en definir si es un proceso, si es un logro o es un inicio. Por lo tanto, la evaluación va a ser más justa. Si usted ha sufrido reveses como tener un 14 porque era la máxima nota que ponía el profesor, usted va a estar de acuerdo con esto. Tercera ventaja. Esto es fundamental. Nos ayuda a brindar una mejor retroalimentación porque tengo a la vista los aspectos logrados y por mejorar. Me atrevo a decir que si no hay un proceso de retroalimentación que acompaña la devolución de la rúbrica, nos hemos quedado al 50%. La potencia de la rúbrica está en que el docente devuelve la rúbrica y hace el feedback. Esto sí se ha logrado, esto no se ha logrado, esto tienes que seguir trabajándolo. Y vamos a tener otras oportunidades de aprendizaje y de evaluación donde tú tienes que esforzarte en focalizar tu concentración, tus esfuerzos hacia estos aspectos que necesitan ser atendidos y desarrollados por ti. Y como última ventaja, una rúbrica bien construida, lo he dicho hace un momento, puede ser utilizada varias veces en el grado, siempre y cuando haya sido diseñada a partir de desempeños y no de contenidos. Si nosotros hacemos una rúbrica por cada producto o por cada contenido, nunca vamos a terminar, porque vamos a tener un conjunto de rúbricas acumuladas y estamos a la vez desviando nuestra atención de generar capacidades, porque los desempeños describen capacidades que son los objetivos de formación junto con las competencias que debemos de alcanzar. Para resumir entonces, los pasos para construir una rúbrica. Primero, muy importante, clave, relevante, seleccione la competencia, capacidades y desempeños para
que va a utilizar como base para establecer los criterios de evaluación. No se lanza a establecer criterios si no ha analizado los desempeños previamente. Segundo paso, si va a construir una rúbrica analítica, esta que tiene los criterios a un costado, formule esos criterios, estas etiquetas, considerando los aspectos que ha seleccionado de los desempeños. Si lo prefiere hacer de la otra manera, holística, no necesita generar estos criterios y empieza a caminar con los desempeños directamente. Aquí un paréntesis. ¿Cuál es la mejor forma? Ninguna. Las dos son absolutamente válidas en la medida que se utilicen los criterios y se degraden de manera correcta. Tercer paso. Establezca si la rúbrica tendrá 3 o 4 niveles de desempeño, es decir, cuántas columnas de gradación va a tener. Coloco 3 o 4 porque si es 2 no es rúbrica, si es 5 le va a ser muy complicado. 3 o 4, ese es el margen sobre el que podemos decidir. Y decida también qué categorías va a utilizar. Recuerdan que hablábamos cuando nos referimos a las escalas de estimación, hay categorías de periodicidad, inicio, proceso, logrado, de eficacia, bueno, regular, muy bueno, deficiente, numérica, si es que enseñamos de segundo a quinto de secundaria, 0 puntos, 5 puntos, 3 puntos, 4 puntos, establezca cuáles de esas categorías va a utilizar. Cuarto paso, complete la descripción de cada criterio en su nivel más alto, siempre primero el logrado, y a partir de allí establezca los niveles intermedios y termine con el nivel mínimo. Finalmente, y esto también es muy importante, revise que la redacción de la rúbrica sea clara para el estudiante. Si el estudiante no lo entiende, mejor no utilice la rúbrica. La idea es que a él le quede claro. Si gusta, resalte o subraye los aspectos más importantes dentro de cada nivel. Eso orienta mucho porque como tiene tanta letra y tanta palabra, suele confundir a nuestros chicos. El uso de las negritas, el uso de color ayuda mucho. Entonces, ¿cómo puedo utilizar las rúbricas? ¿Cuándo y cómo? Cuatro consideraciones, 3 momentos. El antes, el durante y el después. El antes de evaluar. Escriba y explique a los estudiantes qué producto van a elaborar, qué características tiene que tener ese producto y por favor sea lo más claro que pueda. Es muy importante que a ellos les quede muy claro qué espera usted de ese producto. Descríbalo, muéstrelo si es posible. Otro aspecto, también antes de evaluar, entregue una copia de la rúbrica que va a utilizar el estudiante. Si es pertinente, muestre un ejemplo del producto. Si es un texto, muestre un texto. Si es una maqueta, o algunas fotos de algunas maquetas. Y este ejemplo puede ser un ejemplo que muestre el desempeño o los desempeños logrados, o puede ser algún ejemplo cualquiera que tiene alguna deficiencia donde usted va a marcar la atención y decirles, miren, esto no es lo que queremos es esto otro. Eso es importante. ¿Por qué esto es tan clave? Demanda tiempo, no es un retraso en la programación, es relevante para generar aprendizaje autónomo y desarrollo de capacidades. Estas dos cuestiones, presentar la rúbrica y explicar el producto, son dos cosas diferentes y son complementarias. No es lo mismo. Una cosa es la rúbrica con la que te voy a evaluar y otra distinta es el producto que te estoy pidiendo. Es una maqueta de tal medida, con tales características, con tales materiales, tiene que tener tantos carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el producto. Tu exposición tiene que durar tanto tiempo, tiene que hablar de tal tema, tiene que generar ciertos subtemas. Ese es el producto. La rúbrica está evaluando capacidades y después nuestros estudiantes se van a acostumbrar a establecer la relación entre estos dos aspectos, producto o evidencia y niveles de desempeño. Bien, durante la construcción del producto, sea cual fuere, los estudiantes pueden y deben tener la rúbrica a la vista mientras están en su proceso de construcción. Oriéntelos a enfocarse en los criterios que usted va a evaluar. Cuando ellos están trabajando, esto aplica en cualquier área, usted acérquese y pregúnteles cómo vas en relación a este criterio, esto te queda claro, vamos monitoreando su avance. Y finalmente, al terminar el producto,
pida a sus estudiantes que se autoevalúen utilizando la rúbrica y o evalúe los productos con ellos. Esto también es súper potente para el aprendizaje. Entregue la retroalimentación de manera oportuna. Y antes de terminar, yo quiero hacer una mención muy interesante que me acaba de comentar el profesor, el hermano Luis Palacios, acerca de un ejercicio interesante. Le pido permiso para compartirlo. En esta dinámica que me parece muy enriquecedora de aprovechar los primeros alumnos que terminan un producto, hacerles una revisión muy exhaustiva y potenciarlos a ellos para que después ellos evalúen a sus compañeros que además de tener una atención personalizada, están reforzando la generación de criterios y por ende la generación de capacidades y por ende el aprendizaje autónomo. Así que saquémosle provecho a las rúbricas, yo creo que podemos obtener mucho de ellas en cada una de las áreas. Les agradezco su atención y quedo atenta si es que hay alguna pregunta. En el caso que no lo hubiera, quiero despedirme, no sé si es el momento, agradecer mucho su perseverancia, las preguntas y las intervenciones, también los comentarios y sugerencias. Espero que esta información no quede en el papel, sino que nos atrevamos a hacer y generar nuevas cosas. Nuestros estudiantes lo van a aprovechar. Que Dios les bendiga. Gracias.